a Aarón, el sacerdote divino elegido por Dios en un plan transformador y milagrosamente revelado en el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto del Sinaí, esperando instrucciones de Dios, el Altísimo habló desde la montaña, rodeado de relámpagos y truenos. Las voces del pueblo resonaban con temor y esperanza, pues habían sido liberados de la esclavitud egipcia y ahora se enfrentaban al desafío de la incertidumbre y la soledad. En medio de ese vasto desierto, Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue llamado por el mismo Dios para ser el primer sacerdote de Israel. Y a ti te he señalado, y a tus hijos contigo, entre los hijos de Israel, para que me sirvan como sacerdotes. Éxodo 28, 1, resonó en su corazón como un eco divino. Aarón, hombre de carácter firme pero de entrañas compasivas, se encontraba ante la dura realidad de guiar a un pueblo confundido, que clamaba por la presencia de su líder, Moisés. La angustia se manifestaba en murmuraciones y reclamos. ¿Dónde está Moisés? Regresemos a Egipto. Clamaban algunos, llenos de miedo ante lo desconocido. Temiendo la rebelión, Aarón se vio obligado a actuar. Con palabras temblorosas pero firmes, recordó a su pueblo la grandeza de Yahweh, quien los había liberado de la opresión, pero en su interior lidiaba con sombras de duda y temor. El aire en el desierto se volvió pesado, y en un giro trágico, la multitud, desesperada, forjó un becerro de oro, buscando un ídolo que los reconfortara en su angustia. Aarón, atado entre su deseo de ser un líder fiel y la presión del pueblo, titubeó. Con cada golpe del oro fundido, sentía que su fe se desmoronaba. En medio de esa crisis espiritual, Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó. En el tabernáculo, su morada entre los hombres, Dios decidió actuar para restaurar la confianza quebrantada. Una noche, Aarón se arrodilló en oración, temiendo que su liderazgo fuera ahora un fracaso. De repente, un resplandor iluminó el lugar. La vara que había llevado durante años brotó y floreció, dejando claro que Aarón era el elegido, que era un signo del poder soberano de quien lo había llamado. El pueblo, atónito, comprendió que Dios todavía estaba con ellos, que había enviado a su siervo para llevarlos hacia la redención. Sin embargo, la sombra de la crítica pronto inundó el campamento. ¿Por qué, Aarón? ¿Por qué no hiciste lo suficiente?, cuestionaban, mientras la duda se apoderaba de los corazones de muchos. Aarón sintió el peso del liderazgo y, doblegado en su espíritu, se convirtió en el intercesor del pueblo. A medida que buscaba a Dios con fervor, guiaba a los israelitas hacia la verdadera adoración que habían abandonado. La lucha por restaurar la fe en un pueblo quebrantado lo llevaría a convertirse en un líder humilde, en un modelo de resiliencia y fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Mientras la historia de Aarón se desarrollaba, el eco de las promesas divinas reverberaba en su corazón. ¿Cómo podría, un hombre imperfecto, guiarlos hacia la esperanza? A medida que el pozo de dudas se abría entre los israelitas, Aarón se aferraba a la voz de Dios, y la historia del sacerdocio apenas comenzaba a tomar forma en el desierto. Con cada paso que daba, la necesidad de redención se hacía más intensa, esperando el momento en que el pueblo podría ver la gloria divina y comprender que su verdadero futuro ya había sido destinado por el Creador. La ansiedad del pueblo pesaba como una densa nube sobre el campamento. La incertidumbre se había convertido en el pan diario de los israelitas, y en medio de todo esto, Aarón se encontraba en un constante clamor ante Dios. Los ecos de la adoración al becerro de oro aún resonaban en su mente, y la búsqueda de la reconciliación con el Altísimo lo absorbía. ¿Cómo podré liderarlos en el camino que tú has ordenado?, se preguntaba en voz baja, pues sabía que en su corazón existía el anhelo de llevar al pueblo de vuelta al redil de la fe genuina. Una mañana,
Mientras el sol se elevaba sobre las dunas del desierto, el llamado de Dios invadió el aire como una brisa suave, tocando el espíritu de Aarón. Levanta tu voz, Aarón. Intercede por tu pueblo una vez más, dijo el Señor. Con un nuevo fervor, Aarón se dirigió hacia el lugar de reunión del pueblo, donde las familias se reunían con rostros cansados y corazones contritos. Escuchad, hijos de Israel, comenzó, no busquéis más ídolos que nos aparten de la senda de nuestro Dios, que nos ha guiado hasta aquí con mano poderosa. Sin embargo, su voz temblaba ante la magnitud del desafío que enfrentaba, la respuesta del pueblo fue mixta, algunos corazones se reavivaron, mientras otros continuaban llenos de rencor. De repente, una nube oscura apareció en el horizonte, y el cielo se cubrió de un escalofriante silencio. Es un presagio. Murmuraron algunos, mientras otros buscaban refugio en la misma inseguridad que los había llevado a adorar el ídolo. Aarón sintió el llamado divino sobre el intensificarse, y comprendió que era tiempo de actuar con valentía, llevando al pueblo hacia la oración y el arrepentimiento. Días se convirtieron en semanas, y cada día la tensión crecía. Aarón, luchando con su propia fragilidad, se aferraba a la promesa de Dios, y en su soledad, recordaba el momento en que su vara floreció. Esa no fue solo una muestra de poder, reflexionaba en su corazón, fue una muestra de que la justicia de Dios y su gracia andarían juntas. La necesidad de un sacrificio por la culpa de su pueblo se hacía pesada sobre sus hombros. La voz de Dios resonaba en su alma, haz un sacrificio, Aarón, intercede fervientemente por ellos. Un día, Aarón subió al altar y ofreció una ofrenda quemada, levantando su rostro hacia los cielos. Las llamas ascendían como oraciones de súplica, y en medio del humo, se manifiesta el Espíritu de Dios. Las palabras reverberaron en su espíritu, he escuchado tu clamor. Regresarán a mí si confían en mi misericordia. La noticia de su sacrificio se extendió por todo el campamento, y muchos comenzaron a reunirse alentados por la esperanza de la restauración. Él nos llevará de vuelta a la promesa, susurraban entre sí, mientras la brisa del desierto traía consigo una sensación de expectativa. A medida que más se unían a la causa, Aarón vio en sus ojos un reflejo de la fe que había estado buscando, un renacer, un nuevo propósito. Sin embargo, en las profundidades de su ser, Aarón aún luchaba con el temor de que todos sus esfuerzos fueran en vano. Entonces, una noche, mientras vigilaba ante el tabernáculo, una voz profunda resonó en su corazón, cuando el tiempo sea pleno, recordarás este momento y lo que has aprendido. Porque no solo estás guiando a este pueblo, sino que estás formando un nuevo pacto en mi nombre. El eco de esas palabras lo llenó de reverencia. A medida que la luz de la luna iluminaba el tabernáculo, Aarón comprendió que el camino hacia la redención estaba intrínsecamente entrelazado con el futuro del pueblo. Y la revelación de Dios aún no había hecho más que comenzar. Mientras respiraba la brisa nocturna, el propósito divino se desvelaba lentamente ante sus ojos. ¿Podría ser que, en medio de este desierto, Dios estaba preparando no solo a su pueblo, sino a un líder que traería la salvación de generaciones? La esencia de su llamado se tornaría un legado, y el misterio de un pacto eterno comenzaba a revelarse. 2 días después de la intercesión ferviente de Aarón, se escuchó un susurro en el campamento. Era como un murmullo que recorría las tiendas, llenando los corazones de los israelitas con una mezcla de esperanza y temor. Algunos hablaban de visiones que habían tenido, otros, de palabras atravesando su mente, como si una voz les llamara desde las alturas. El pueblo comenzaba a preguntarse si Dios realmente estaba con ellos otra vez, si el pacto que habían quebrantado podría ser restaurado. Aarón, sintiendo la inquietud en el aire, reunió a los ancianos y líderes en el centro del campamento. Hermanos míos, comenzó, los días de vacilación deben cesar. El Señor, nuestro Dios, nos ha llamado a una nueva etapa. Hoy debemos consagrarnos en oración y ayuno. Debemos prepararnos, porque lo que está por venir es sublime y transformador. La multitud se inquietó. Algunos recordaban el tiempo de su rebelión, mientras que otros anhelaban regresar al camino de la fe. Sin embargo, ante la autoridad de Aarón, comenzaron a orar como nunca antes lo habían hecho. Sus voces se alzaron entrechocándose como olas en el desierto, y cada súplica se elevaba hacia el cielo. Mientras el pueblo clamaba, Aarón se apartó a un lado, buscando el rostro de Dios. Allí,
en la penumbra, sintió nuevamente una intensa presencia que lo envolvía. Una luz brillante comenzó a deslumbrarlo, y la voz del Señor resonó con gran claridad: Aarón, he escuchado tu clamor, prepara a mi pueblo. He determinado levantar un nuevo sacerdocio entre ellos, un sacerdocio sanador que unirá el cielo y la tierra en mi nombre. El espíritu de Aarón se estremeció ante esta revelación. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó con reverencia. Di a mi pueblo que se laven, que se purifiquen. Hoy los separaré para mí. Serán un pueblo santo, y con ellos haré maravillas que no han visto hasta ahora. Ellos me verán obrar en sus vidas, y sabrán que yo soy el Dios que libera y renueva a los que se vuelven a mí. Con renovado fervor, Aarón volvió al grupo. Oh pueblo de Israel, preparad vuestros corazones. El Señor ha hablado y nos llama a la santidad. Lavemos nuestras vestiduras y purifiquémonos. En 3 días, Él se manifestará en medio de nosotros. El eco de sus palabras colmó de reverencia el ambiente. Las familias comenzaron a prepararse, mientras que otros llenaban sus cánticos de adoración. Al caer la tarde, la atmósfera del campamento se transformó, como si una brisa nueva soplara, y las ansiedades se disiparan al compás de las alabanzas. Las horas pasaron y la expectación creció. ¿Quién diría, pensaban algunos, que el mismo Dios se haría presente en su medio? Quizás sea el momento de la justicia y de la misericordia. Se murmuraba, llegó el 3er día, y mientras el amanecer desnudaba al desierto, una nube cubrió el monte Sinaí. El pueblo se movía inquieto, y Aarón, imbuido de temor y asombro, fue llamado a ascender al monte para confrontar la majestad de Dios. No temas, mi siervo, le había dicho la voz que resonaba en su corazón días atrás. Hoy, como nunca, el pueblo conocerá mi gloria y mi poder. Y sondearán la profundidad de mi misericordia. A medida que Aarón ascendía, el pueblo esperaba con corazones palpitantes. Se sentía la tensión en el aire, como si un susurro del cielo fuera a cambiar sus vidas para siempre. Entonces, mientras la nube cubría la cima del monte, la voz de Dios resonó, no solo para Aarón, sino para toda la multitud. Escuchad, oh Israel. Yo soy el Señor, vuestro Dios, y he venido para sellar mi pacto con vosotros. Hoy les doy la ley, un camino claro hacia la vida y la bendición, para que nunca más sus corazones se aparten de mí. Y así, la revelación del pacto se despojaba de misterio, mientras el pueblo temeroso escuchaba, cada uno sabiendo que, en la entrega de este nuevo pacto, también se encontraba una palabra de esperanza y transformación para las generaciones venideras. Sin embargo, Aarón comprendió que esto solo era el principio, y que el destino divino era aún más enigmático de lo que podía imaginar. ¿Qué más revelaría Dios en su soberanía sobre su pueblo en los días que vendrían? Mientras la voz de Dios resonaba en el aire, una calma sobrenatural se apoderó del pueblo. Sus corazones latían en un pulsar colectivo, un eco de reverencia y asombro ante lo divino. La majestad del Señor había deslumbrado a los israelitas, quienes se escuchaban murmurar entre ellos, sus mentes abarrotadas de sensaciones nuevas, de promesas de restauración. «Oh, Señor», exclamó Aarón, alzando sus manos hacia el cielo, «enséñanos tu camino, anímanos en el espíritu, guíanos en tu verdad. Hemos caído y nos hemos desviado, mas en tu misericordia encontramos nuestra esperanza». Las palabras de Aarón resonaron en el aire, y, a medida que él hablaba, otros comenzaron a unirse a su clamor, unificando sus voces en una oración colectiva. La nube sobre el monte Sinaí comenzó a arremolinarse, y de ella salió un estallido de relámpagos que iluminaba el horizonte, seguido por un estruendo de truenos que retumbaban como el eco de un juicio divino. La montaña temblaba, signando la presencia del Altísimo. El pueblo, abrumado por el miedo, se postró sobre la tierra, comprendiendo que el Antiguo de los días estaba en su medio, tratando con su pueblo. Levantaos, oh israelitas, y escuchad las instrucciones de vuestro Dios, dijo a Aarón, y su voz instaba a aquellos que temían a levantarse de su postración. El Señor no solo nos da la ley, sino también el Espíritu para cumplirla. Venid, recibiendo esta nueva luz. Los ancianos y líderes se acercaron, junto con otros del pueblo que, a pesar de la intensidad del momento, se sintieron atraídos a la luz de la revelación.
Y mientras las palabras de Dios fluían, una profunda convicción se sembraba en sus corazones. Amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, proclamó la voz celestial. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento resonó en el aire, llenando a cada uno con un sentido renovado de propósito. Aarón, sintiendo la urgencia de la revelación, recordó las palabras de la Escritura que decía, el justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4. Comprendió que esta nueva era requeriría no solo obediencia, sino también fe, una fe que confiara en que Dios podría sanarlos de su desobediencia y quebranto. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un sentimiento de humanidad lo abrumaba. Señor, ¿seremos capaces de guardar tus mandamientos en medio de nuestras debilidades? Preguntó con humildad. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, respondió la voz de Dios, y el pueblo tembló ante la profundidad de su sabiduría. Pero en este nuevo pacto, no será solo mis servidores. En el futuro, daré mi espíritu a todos. Habitará dentro de ellos, y así cumplirán mis órdenes desde lo más profundo de su ser. Mientras la luz de Dios iluminaba el seno de la multitud, Aarón entendió que el pacto no solo abarcaba a su generación, sino que engendraría un legado eterno. Oh, Dios, es un regalo inmenso, pensó, el pueblo vivirá en comunión contigo y con cada uno. El pueblo, ya animado por esta revelación, comenzó a levantar cantos de alabanza, uniendo sus voces en un clamor de adoración. Sin embargo, entre el júbilo, también había un destello de inquietud. ¿Qué más había en el corazón de Dios para su pueblo? Mientras la nube sobre el monte comenzaba a despejarse, los ecos de las palabras divinas reverberaban en el aire y Aarón sintió un nuevo mensaje resonar en su ser, una llamada, un desafío. Un día, en algún lugar, habrá un sacrificio perfecto que traerá redención para todos. Mi plan abarca los siglos. Hoy es el principio, pero la plenitud vendrá a través de alguien que cumplirá toda la ley y la llenará de significado. Con el corazón en llamas, Aarón descendió del monte, sabiendo que lo que se había iniciado esa mañana cambiaría el destino del pueblo para siempre. Pero, ¿quién podría ser el portador de tan gloriosa promesa? La revelación ardía en su pecho, un nuevo misterio que lo acompañaría en su misión y que lo llevaría a enfrentar desafíos inimaginables en los días que vendrían. ¿Qué más desvelaría el Señor en su propósito eterno? Mientras Aarón descendía por la ladera del monte Sinaí, su visión aún estaba impregnada de destellos de luz divina. El eco de las palabras de Dios resonaba en su corazón, llenándolo de una mezcla de asombro y temor. El pueblo lo aguardaba ansiosamente, sus rostros reflejaban incertidumbre, al observar la majestad con que se había manifestado el Señor, fueron tocados por una reverencia dulce y un temor profundo. Dios ha hablado, dijo Aarón con voz firme, aunque entrecortada por la intensidad del momento. Él ha establecido su ley entre nosotros. No debemos temer, pues este es un pacto de amor y esperanza. Las miradas se cruzaron entre los israelitas, llenas de expectación y sobrecogimiento. Tras unos instantes, el murmullo se tornó en un clamor de alabanza, una sinfonía que ascendía hacia los cielos, resonando en armonía con los propósitos divinos. Mira, hermanos, continuó Aarón, con una firmeza naciente de su pasión, no solo se nos ha ordenado amar a Dios, sino también a nuestro prójimo. Este mandamiento, que cambió el rumbo de nuestros corazones, debe ser nuestro estandarte. Los líderes asintieron, inspirados por su confianza, y comenzaron a reconocer entre sí a aquellos que habían estado perdidos y necesitaban dirección. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Aarón sentía que la revelación se extendía más allá de aquel instante. Recordó las historias de sus ancestros, los patriarcas que habían esperado la promesa del Mesías. La visión de su pueblo alegre contrastaba con la carga que siempre había traído consigo, eso le susurraba al oído la promesa de la redención aún no revelada. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo se manifestará el libertador? De repente, mientras sus pensamientos se entrelazaban con la música de la adoración, un estremecimiento recorrió el aire, y una voz clara resonó entre el tumulto. Aarón, hijo de Leví, he escogido a tu casa para que seas sacerdocio eterno, un mediador entre mí y el pueblo. Te daré un signo, un vínculo de unión.
Aarón sintió una convulsión eléctrica surcando su ser, y rápidamente se arrodilló, reconociendo el acercamiento de una obra divina aún mayor. Señor, ¿qué me pides? La inmediatez y urgencia de su pregunta era palpable. En la próxima luna nueva, iré a visitarte de nuevo. Escucharás el llamado de la voz entre el incensario del altar, y un fuego consumirá el sacrificio adecuado. Por medio de ese fuego, el pueblo conocerá mi presencia de maneras que nunca han imaginado. El viento sopló con mayor fuerza, y las llamas invisibles comenzaron a danzar alrededor del altar en su mente. La visión que se desplegaba fue profunda e inquietante. Aarón supo que Dios estaba revelando un camino hacia la redención. ¿Qué sacrificio has ordenado, Señor? Alguien vendrá y llevará sobre sí el pecado del pueblo, su sacrificio será perfecto porque él será el justo. De generación en generación, su legado será el camino a la vida eterna. Aarón sintió que la temperatura del aire cambiaba, como si la tierra misma esperara la llegada de este nuevo sacrificio, el cual sellaría el pacto eterno. Con el corazón rebosante de fe, Aarón se puso de pie dispuesto a llevar este nuevo mensaje al pueblo. Estas eran palabras que podrían cambiar su destino, un mensaje de esperanza que transformaría no solo su presente, sino el futuro de todos. Y así, mientras la nube comenzaba a disiparse, también se disipaba la duda. Todo esto, pensó Aarón, lo conduciría a un desenlace inminente. ¿Cómo podrían ellos, como pueblo, prepararse para lo que estaba por venir? La revelación del sacrificio perfecto resonaba en su ser, como un eco en espera de cumplirse. El tiempo se cumpliría, y la espera se llenaría de expectativa. Aunque el misterio persistía, el camino hacia ese sacrificio ya había sido labrado en los corazones de Dios. Pronto, oh israelitas, proclamó Aarón con fervor, veremos la gloria de Dios manifestarse en la tierra. Agradeced, pues el tiempo de la plenitud se acerca. Con clamor de adoración, el pueblo respondió, mientras Aarón empezaba a comprender la gran complejidad del designio divino que estaba por sobrepasar su entendimiento. ¿Qué acompañará esta venida de luz?, se preguntó en su interior, mientras el murmullo de anticipación se elevaba hacia el cielo. Mientras el clamor del pueblo resonaba en el viento, Aarón sintió que su corazón latía con la urgencia de una misión trascendental. Las palabras de Dios aún flotaban en su mente como un eco reverberante, impregnando su ser de determinación. Con pasos firmes y resueltos, se acercó a los líderes de Israel, quienes lo observaban con asombro y expectativa. Escuchad, oh Israel, comenzó, su voz resonando con poder. El Señor nos ha dado su ley. Este es el momento para un nuevo comienzo, pero debemos ser fieles a su palabra. Hagamos de este pacto el fundamento de nuestras vidas. El pueblo, alzado en alabanza, se unió en un clamor de afirmación. Amén, así sea, respondieron, las manos levantadas hacia el cielo, como si al hacerlo quisieran alcanzar la gloria divina que recién había descendido sobre ellos. Sin embargo, mientras la alegría llenaba sus corazones, una sombra oscura se cernía sobre la multitud. Un murmullo comenzó a surgir entre algunos. ¿Y si no podemos cumplir con esta ley? ¿Y si fallamos en el pacto?, se preguntaban, inquietos, dejando que el miedo llenara sus mentes. Aarón percibió la fragilidad de su fe y su corazón se llenó de compasión. ¿Olvidáis las maravillas que el Señor ha hecho?, exclamó Aarón. Él nos ha liberado de la esclavitud de Egipto y ha prometido que estará con nosotros. No debemos caer en la desesperación, sino abrazar la esperanza. Mientras sus palabras hurgaban en las conciencias del pueblo, Aarón recordó la revelación que había recibido. Dentro de pocos días, en la luna nueva, el Señor enviará un signo. Un fuego descenderá y consumirá sacrificios en el altar, simbolizando su presencia entre nosotros. Un sacrificio que nos unirá de corazón y alma a nuestro Dios. El eco de su declaración mantuvo a la multitud en silencio, mientras la realidad de aquellas palabras comenzaba a penetrar sus corazones. Pero, como sombra que se desliza sobre la luz, emergió también una preocupación profunda. ¿Quién es este sacrificio? ¿Qué costo demandará? La inquietud se estaba enraizando entre ellos. Aarón buscó respuestas en su propia fe. No lo sé todo, confesó, pero lo que sé es que debemos prepararnos.
Debemos limpiarnos, elevándonos en oración y en acción, esperando su llegada. Espaciémonos en el altar de nuestro corazón para que esté listo el lugar donde Él descanse. Así, días pasaron, y la expectativa dominó el campamento de Israel. Cada amanecer traía consigo murmullos de esperanza y temor. Algunos prendían llamas de incienso en medio de su angustia, mientras otros se sumergían en la desesperanza. Pero Aarón, a pesar de sus propios temores, se mantenía firme, esperando el fuego prometido. El día de la luna nueva llegó. Las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo oscuro, como si toda la creación esperara el duelo entre lo sagrado y lo terreno. Aarón, vestido con sus ropas sacerdotales, se dirigió hacia el altar levantado en el centro del campamento, su corazón rebosante de fervor y solemnidad. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, clamó, haz que tu presencia baje sobre nosotros. Consuma nuestras ofrendas, y que el fuego de tu amor ilumine nuestra oscura incertidumbre. En un instante, una brisa suave lo rodeó y el cielo pareció abrirse, mostrando destellos de luz. Las llamas danzaron en el altar, consideradas por todos los presentes como señales celestiales. Un estruendo resonó, como la voz de un trueno, y Aarón, ciego por la gloria, se postró. ¿Quién causará nuestra liberación, Señor?, susurró en su corazón, mientras la grandeza de Dios lo envolvía. La respuesta venía en la forma de un silencio que hablaba más alto que cualquier voz. El pueblo, aterrorizado y al mismo tiempo lleno de expectación, aguardaba el desenlace. Una revelación estaba a punto de surgir, aunque el misterio de cómo se llevaría a cabo la redención permanecía oculto. Mientras Aarón se alzaba del suelo, las ramificaciones de aquel sacrificio prometido danzaban en su mente, llenando el aire de promesas de vida eterna. Pronto, oh pueblo, afirmó con firmeza. La visita del Señor está cerca. Reunamos nuestros corazones en unidad y fuerza, porque un nuevo comienzo está a la puerta. El sacrificio perfecto, el mediador entre Dios y el hombre, está en camino. ¿Quién será? Las miradas de todos se buscaron, un signo de incertidumbre mantenido al borde del asombro. El tiempo del cumplimiento se aproximaba, y el misterioso sacrificio que Aarón había vislumbrado en su corazón aguardaba su revelación. Su voz resonaba, un eco de esperanza, mientras el susurro de Dios comenzaba a manifestarse en su pueblo. Mientras el pueblo de Israel contemplaba la escena maravillosa ante sus ojos, la atmósfera se cargaba de una mezcla de temor reverente y asombro. Aarón, todavía postrado en el suelo, levantó su rostro hacia el cielo, donde la luz deslumbrante parecía fluir como un río, revelando la gloria del Señor. El fuego de Dios ha descendido, exclamó uno de los ancianos entre la multitud, y un murmullo de alabanza se levantó como un canto que atravesaba las almas. Pero, en medio de la celebración, la misma pregunta que brotaba en la mente de Aarón comenzó a pesar sobre el corazón de muchos: ¿quién será este sacrificio prometido que consumirá nuestras esperanzas y temores? Aarón, sintiendo la turbulencia de la inquietud en su interior, se puso de pie con dignidad, rodeado por la luz brillante que aún iluminaba el altar. Con voz clara y decidida, comenzó a recordar para el pueblo las promesas de Dios. Recuerden, oh Israel, lo que ha dicho el Señor. Él es un Dios celoso, un Dios que busca nuestra adoración y nuestra fidelidad. Pero también un Dios de misericordia, quien no olvidará a su pueblo. Mientras él hablaba, se hicieron presentes en su mente las palabras que el Señor le había dado a Moisés en la montaña. Yo les daré un lugar en el cual habitaré en medio de ellos, y les concederé un sacrificio que será como un puente entre lo sagrado y lo profano. La revelación del sacrificio pronto llenó el aire, como un perfume dulce que emergía del altar. Venid, acerquémonos al altar, instó a Aarón con fervor. Traed vuestros corazones, vuestras penas, y ofrézcanse al Señor. Él buscará un sacrificio entre nosotros, uno que puede tomar toda la carga del pecado y de la condenación. Hacedlo con fe y en unidad, y el fuego del cielo nos consumirá mientras hacemos esta ofrenda. El pueblo, en respuesta, comenzó a reunirse, llevando consigo ofrendas de granos, animales y el más precioso de todos, sus corazones llenos de anhelo. Y mientras cada uno se acercaba, Aarón vio en sus rostros reflejadas preguntas profundas, dudas y esperanzas entrelazadas. De repente, una calma solemne descendió sobre el campamento.
Aarón sintió que el aire se tornaba denso con la presencia de Dios. En un susurro, como el murmullo de un río, escuchó las palabras: mis planes son mayores de lo que imaginas. La ofrenda perfecta vendrá de un lugar inesperado. ¿De quién hablas, Señor? Su corazón temblaba, pero en su ser había una expectación. En ese instante, el viento llevó un murmullo entre las filas. Algunos comenzaron a recordar las profecías transmitidas por los ancianos, palabras que prometían un redentor, un libertador que sería levantado de entre el pueblo. ¿Es que será un hijo de David?, se preguntó un joven emocionado. ¿O tal vez un profeta como Moisés? La confusión comenzaba a mezclarse con el entusiasmo en la multitud. Aarón, sintiendo la tensión, alzó su mano y buscó traer atención. Escuchad, oh Israel. El sacrificio perfecto que busca Dios no será como los que ofrecemos, sino uno que cambiará el curso de la historia. Un sacrificio que será un cordero sin mancha ni defecto, que tomará el pecado del mundo. Preparemos nuestros corazones, porque la revelación se acerca a sus puertas. Los murmullos se intensificaron, las miradas de incertidumbre mezcladas con la luz de la esperanza llenaban el campamento. La expectativa se había encendido, y la promesa de algo grandioso empezaba a elevar sus corazones, mientras el eco de la revelación resonaba en su interior. Pronto, el Señor enviará a su ungido. Escuchen. Él hará maravillas, y sus nombres se recordarán por generaciones. Aarón proclamó con poder, sintiendo que el peso del futuro estaba en sus manos, pero mientras la multitud aguardaba, una pregunta latente seguía resonando: ¿cómo cumplirá Dios esta promesa? ¿De dónde vendrá esta luz en medio de nuestra oscuridad? El tiempo de esperar estaba llegando a su clímax, y en cada mirada se podía leer la expectación de lo desconocido. El sacrificio divino estaba en camino, y mientras las sombras de la noche comenzaban a extenderse nuevamente, el pueblo de Israel se mantenía en un hilo, aguardando la llegada del plan soberano de Dios que cambiaría todo. Mientras la luz del altar parpadeaba, la multitud permanecía silenciosa, sus corazones latiendo al unísono en anticipación. Aarón sintió el peso del expectante silencio, como un manto de gloria que cubría al pueblo. Con su espíritu agitado por la revelación divina, se dirigió a la asamblea, sus palabras impregnadas de fervor y sinceridad. Oh Israel. Mirad hacia el horizonte, porque el tiempo de la revelación ha llegado. Hemos estado esperando en la penumbra, pero el amanecer de nuestra salvación se acerca. Mirad, el Señor no solo es el Dios de nuestros ancestros, sino también el Dios de la redención, que prepara un camino en medio de la tormenta. Las palabras de Aarón resonaron en el aire, y un eco de aliento se extendió por las filas. Recuerden las promesas que fueron dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En cada generación, su fidelidad nos ha guiado, y esta noche se aproxima el cumplimiento. Con cada palabra, un fuego parecía avivarse dentro de él, y la congregación lo miraba con ojos llenos de esperanza. De repente, se escuchó un gran estruendo, como un trueno que rompía el silencio pervadiendo el lugar. El cielo pareció abrirse un momento, y una brisa potente sopló entre el campamento, llevándose consigo los temores y las dudas. Las llamas del altar danzaban, reflejando la asombrosa presencia del Altísimo. Y así como la luz del fuego consume la ofrenda, también el Creador preparará a su siervo para que sea un resplandor entre las naciones. Así como el sacrificio de un cordero cubrirá las transgresiones, el sacrificio que viene desatará la verdadera libertad. Aarón dejó caer estas palabras como semillas en la tierra fértil del corazón del pueblo. Entre murmullos de asombro, una anciana se levantó. ¿Cómo podremos reconocer al elegido de Dios? ¿Qué señales nos mostrará para que creamos en su venida? Su voz temblaba, pero en ella había un anhelo profundo de verdad. Aarón miró a su audiencia, sintiendo el peso de la pregunta. El Señor nos ha provisto de señales. En las Escrituras está escrito: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Este será el signo de la gracia divina, pues él llevará sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. Isaías 53:4. Las palabras sacudieron a la multitud, muchos comenzaron a recordar los antiguos versos, conectando las promesas con la revelación que se presentaba ante ellos.
El aire estaba cargado de poder y esperanza, como si la misma esencia del cielo descendiera entre ellos. Y no solo eso. Así como el maná descendió del cielo para alimentar al pueblo en el desierto, también vendrá el pan de vida, que saciará el hambre de nuestro espíritu, continuó Aarón, el fuego de la convicción brillando en sus ojos. Este sacrificio eterno será nuestro camino hacia el Padre, la puerta de la salvación que nadie podrá cerrar. Los corazones palpitaban con un nuevo vigor, las mujeres y hombres se miraban entre ellos, navegando entre la esperanza de lo que estaba por venir y el temor de lo desconocido, pero en la penumbra de la noche, Aarón sintió que una sombra se cernía sobre la multitud. Un eco de sombra se movía entre los árboles del campamento, y la inquietud volvió a surgir, recordando a todos que el adversario acechaba. Siervos fieles, no temáis, pues el Señor es nuestra luz y salvación, de quien temeremos, Salmo 27, 1. No desmayéis, porque en el sacrificio del futuro se desatará la victoria sobre cada sombra que nos persigue. Los murmullos de miedo comenzaron a disiparse ante la certeza del poder redentor que se les prometía. Y mientras la noche se iba desvaneciendo lentamente, una profunda convicción llenó el aire: Dios tenía un plan divino, y cada uno de ellos sería parte de ese gran relato de redención. Pronto, el enigma revelará, y la gloria de Dios inundará la tierra, concluyó Aarón, sintiendo el Espíritu del Altísimo inflamando su voz. Pero recordaréis esta noche, pues en ella comenzará el camino hacia la grandeza, el sacrificio que ha de venir al corazón del mundo, y nos transformará para siempre. Mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire, la pregunta resonaba en cada pecho: ¿quién es este que traerá tales maravillas? El gran misterio permanecía en el aire, presagiando lo divino que estaba a punto de ser revelado, dejando a la congregación anhelando la llegada de lo perfecto que cambiaría la historia para siempre. La brisa nocturna se calmó tras las palabras de Aarón, y un profundo silencio se cernió sobre el pueblo. Las llamas del altar, aunque aún brillantes, parecía que bailaban con un nuevo ritmo, resonando en el alma de cada israelita. Entre los corazones inquietos, una voz firme surgió en la multitud, un hombre entre la gente, quien levantó su mano. ¿Qué debemos hacer, Aarón? ¿Cómo podemos prepararnos para aquel que ha de venir? Un murmuro de asentimiento recorrió el grupo, y el anciano, sabio por años de andar con Dios, dio un paso adelante. El tiempo de la manifestación se acerca, y no hay preparación mayor que el arrepentimiento y la pureza de corazón, respondió Aarón. Abrid vuestros corazones como flores en primavera, y dejad que el rocío divino limpie vuestras almas. Sus palabras eran el eco de antiguas instrucciones: había sabiduría en un corazón arrepentido, que atraía la mirada de Dios, pero la sombra perturbadora que había sentido Aarón no había desaparecido. Furtivos susurros empezaron a tejérsele entre las ramas como si las propias sombras conspiraran contra la luz que se estaba anunciando. La oscuridad se levanta, mis hermanos, continuó Aarón, su mirada fija al infinito. Pero recordad, aquel que luces, siempre ha vencido la oscuridad. Aunque la situación pueda parecer desalentadora, el poder de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Los rostros temerosos comenzaron a encontrar confianza en su proclamación, y allí, en la penumbra del campamento, las almas se unían en espíritu. Con paso firme, Aarón dirigió su voz hacia el campamento: hermanos, es tiempo de consagración. Preparemos un altar en cada hogar, no solo en el tabernáculo. Es tiempo de ofrecer arrepentimiento y alabanza, pues nuestros sacrificios agradarán al Señor. La anticipación se impregnaba en el ambiente mientras los padres llevaban a sus hijos, las mujeres ataban cintas blancas en los brazos de sus pequeños, como símbolo del compromiso a vivir en la obediencia del Altísimo. Aarón se sintió impulsado por una corriente divina, una gloriosa certeza llenaba cada hebra de su ser. Y lo que está por venir será como un río que fluye de vida, traído a nosotros por el Creador. Porque está escrito: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Sus palabras resonaron con un eco impresionante, y los hombres, mujeres y niños se aferraron a su mensaje, imaginando la transformación que el corazón nuevo podría traer.
La esperanza en la promesa del pacto renovado despertó pasiones ocultas, y los ojos se llenaron de luz ante el misterio de la revelación que se aproximaba. Sin embargo, aún las sombras permanecían, esperando, acechando. Aarón sintió un escalofrío correr por su espalda y, con una voz más firme que nunca, añadió, no estamos solos, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. Cualquier adversidad que enfrentemos será un testimonio de la gloria venidera. Mientras el pueblo se volcaba en oración y súplica, un destello de luz iluminó el horizonte, como un presagio de buenas nuevas. Era un destello que desafiaba las tinieblas. Oh, pueblo de Israel. Mirad las señales, pues lo que está sucediendo se dibuja en los cielos, el tiempo de nuestra liberación se acerca. De repente, una voz resonó desde lo alto, un murmullo divino que parecía descender como una lluvia suave. Pronto conocerán mi gloria, y el sacrificio que he prometido será la luz entre las naciones. Las palpitaciones en los corazones se agudizaron, despertando en cada uno el deseo de conocer más sobre este electrizante plan. Un nuevo misterio yacía en el aire, y la pregunta que emergió entre sus corazones era inevitable: ¿qué sacrificio es este que cambiará el curso de nuestra historia? Como ecos del cielo retumbaban en sus almas, clarificando que la revelación del sacrificio eterno era el camino hacia la redención y porque Dios, en su infinito amor, había preparado un plan muy por encima de lo que ellos podrían entender. El pueblo, en completa expectación, se unió en un coro de adoración, elevando sus voces unidas, brillantes y llenas de anhelo, aguardando el cumplimiento del divino propósito hoy revelado. En cada nota, una promesa; en cada latido, una declaración de fe que delataba una espera llena de esperanza y un futuro glorioso por llegar. ¿Qué maravillas más traería aquel que había de venir? Los días pasaron y la ferviente espera del pueblo de Israel se convertía en un clamor unánime. Aarón, cada vez más consciente de su papel como intermediario entre Dios y su pueblo, se mantenía en oración constante. La promesa de un sacrificio perfecto resonaba en su corazón como un tambor guerrero, impulsándolo a prepararse y a preparar a su pueblo. Una mañana, mientras el sol brillaba intensamente sobre el desierto, un amplio murmullo despertó en el campamento. Todos los ojos se dirigieron a la nube que bajaba desde el monte Sinaí, y un viento suave agitaba las vestiduras de los israelitas. Era como si el cielo entrara en contacto con la tierra. Aarón, sintiendo el palpitar de la revelación, se acercó a la multitud, donde los corazones latían con una mezcla de temor y expectación. Escuchad, oh Israel. Hoy el Señor ha decidido manifestarse de una manera poderosa entre nosotros, proclamó Aarón. Un sacrificio está a la puerta, un sacrificio que cambiará no solo nuestras vidas, sino el curso de nuestra historia. Un susurro se extendió entre la multitud. Cada voz contenía una mezcla de esperanza y miedo. Mientras el pueblo se reunía, Aarón recordaba las palabras que el Señor le había revelado. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Él sabía que las promesas de Dios eran firmes, y ahora estaba a punto de desatarse un torrente de gracia que serviría para redimir a generaciones. En ese momento de tensión divina, una luz espléndida, nunca antes vista, iluminó el centro del campamento. «Es el fuego de Dios», gritó un anciano, mientras los rostros se llenaban de asombro. De la luz, emergió una figura que se acercaba con pasos firmes y suaves. Aarón, sintiendo el reconocimiento en su corazón, entendió que este era el momento que había esperado. «El sacrificio perfecto», exclamó, y todos se postraron ante la inminente revelación. Con voz de trueno, la figura habló: «He venido a cumplir lo que fue profetizado. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo tomaré sobre mí el pecado del mundo». Era el mismo Dios encarnado en forma de hombre, el cumplimiento de las profecías. La multitud, llena de un temor reverente, miraba fijamente a la figura, incapaz de procesar la magnitud de lo que significaba para sus vidas. Aarón, con lágrimas en los ojos, sintió un gozo indescriptible. «El tiempo de la liberación ha llegado», dijo, su voz temblando de emoción. «Dios ha escuchado nuestro clamor y este es nuestro mediador». Los israelitas comenzaron a murmurar entre ellos, algunas lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras otros alzaban sus manos en alabanza. «¿Quién puede ser más grande que él?», resonó un joven, y la multitud,
uniendo sus voces en adoración, empezó a cantar himnos de gratitud por la venida del eterno sacrificio. El Señor, contemplando a su pueblo, declaró: este sacrificio no solo restaurará la relación que tenéis conmigo, sino que será el vínculo eterno, uniendo el cielo y la tierra. En mi muerte y resurrección, cada uno de vosotros podrá hallar perdón y vida nueva. Mientras la promesa se desataba, Aarón se dio cuenta de que su misión había trascendido. Ya no se trataba solo de liderar a un pueblo, sino de preparar sus corazones para recibir al Salvador, quien quitaría el pecado del mundo. De pronto, una gran luz rodeó al pueblo, y aquellos que habían llegado cansados en busca de respuestas, fueron llenos de un renovado fervor. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Celebremos y alegraremos porque hemos sido escogidos para ser testigos de su gloria. La revelación había comenzado. Aarón, sintiéndose renovado, comprendió que aunque las sombras podrían acechar, el brillo del sacrificio perfecto inundaba cada rincón. Hemos esperado mucho, pero ahora podemos caminar en la luz que nos ha sido dada, proclamó con fuerza, con el espíritu ardiente de un verdadero líder. Así, el pueblo de Israel regresó a sus hogares, llenos de esperanza, llevando consigo la promesa de un nuevo pacto, una certeza de redención y un amor divino inquebrantable. Aarón, en su corazón, sabía que este final era solo el comienzo de un relato eterno que continuaría resonando por las generaciones. El sacrificio perfecto había venido, y con él, una nueva era de luz había comenzado para todo el pueblo. La gloria de Dios se manifestaba en cada palabra, en cada corazón, y, por fin, sentían que el cielo y la tierra se unían en un canto de salvación. Ahora, levantemos nuestras voces en adoración al que ha traído la vida eterna. No te quedes atrás, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más almas necesitadas de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.